Buenas noches, ingeniero. Bueno, usted en la actividad de sesión 9 usted básicamente había pedido que averiguamos acerca del tipo, ¿no? También acerca de la banda de operación, la ganancia y los diagramas polares y la polarización. Bueno, voy a explicar acerca a nivel teórico. Bueno, una antena básicamente es un dispositivo, es decir, es un conductor metálico, ¿no? Está diseñado con el principal objetivo de poder emitir, es decir, transmitir y poder recibir también las ondas electromagnéticas en un determinado espacio libre, ¿verdad? Ahora, la banda de operación se refiere al margen de frecuencia en el cual dichos parámetros de la antena cumplen unas determinadas propiedades o características. En el ancho de la banda está determinado básicamente por la frecuencia superior e inferior, fuera de las cuales el nivel de energía en la antena eh, disminuye a más de 3, ¿no? dB, ¿no? La ganancia se define como la potencia de dirección de máxima radiación, es decir, se produce por el efecto de la directividad al concentrarse la potencia en las zonas indicadas en un diagrama de radiación. Y los diagramas polares, es decir, son los patrones que describen la densidad de la potencia y el ángulo en que las señales se propagan desde o se reciben por la misma antena. La polarización se define como la figura geométrica en la cual ocurre el trazo, ¿no? Es decir, en un punto extremo del vector del campo eléctrico a una cierta distancia de la antena. Y eso ya depende cómo varía en el tiempo. Ahora, usted también había pedido básicamente que busquemos acerca de algún modelo ejemplo de la tipo de antena para así un sistema de microondas. Bueno, en base aquí al catálogo que usted había compartido la información, decidí elegir el tipo de modelo, ¿no? De la antena. Se llama PBE M2 400, ¿no? Bueno, a ver, en base a sus características, la antena es de tipo parabólica, su frecuencia es de 2.4 GHz y su ganancia es 18 dBi. Especificaciones: dimensiones 420 por 420 por 289, ¿no? Su peso es de 1.795 kilogramos, su ganancia es de 18 dBi, ¿no? Y bueno, la interfaz, como podrá observar, el consumo máximo de energía 6 watts, la potencia de transmisión máxima es de 28 dBm, ¿no? Y básicamente la fuente de alimentación es su adaptador PO de 24V, ¿no? Ahora, con respecto al tema, por ejemplo, voy a mencionar esta parte. Bueno, el PBM2400 es el sistema de radio Wiki, ¿no? Es un dispositivo que se caracteriza por su funcionamiento en una banda con una frecuencia de 2.4 GHz. El modelo propuesto ha sido equipado con un procesador Atheros, ¿no? MIPS 64KC con una frecuencia de 560 MHz, ¿no? Y cuenta con una memoria interna de 64 MB y una memoria flash de 8 MB. Ahora, para ir a un punto clave, las aplicaciones. El dispositivo se caracteriza por su posibilidad de trabajar en un modo router y bridge. Además, su interfaz Wi-Fi es compatible con los modos Access Point WDS, client y cliente, ¿no? O sea, modo cliente WDS. Características, bueno, como había mencionado, 2.4 GHz, ancho de banda 150 megabits por segundo, su alcance, es decir, su distancia, 20 kilómetros, ganancia energética de la antena 18 dBi, trabaja en un modo router y bridge, carcasa resistente a la acción de los agentes externos y básicamente sus dimensiones o parámetros son de 420 por 420 por 289 mm. Ahora, para mencionar una referencia en general entre diversos modelos, por ejemplo aquí hay una comparación, ¿no? Por ejemplo entre el PBE M5 620, el PBE M5 400, ¿no? El 300 y el 400 correspondientemente. Por ejemplo, el M5 620 su banda de frecuencias de 5 GHz, del 400 de 5 GHz, del 300 también es 5 GHz y del M2 400 2.4 GHz. Ahora, con respecto a su ganancia de antena es de 29 dBi, del 400 es 25 dBi, del 300 es 22 dBi y del 400 es 18 dBi. El reflector de plato, bueno, es 620 milímetros, del M5 400 400, del 300 también 300 y con respecto al 400 milímetros.
Bueno, la interfaz de red, ¿no? Es de 10 de 100 de 1000, de 400 también, y 300 de 10 de 100 y 10 de 100 del 400. Su rendimiento va a mayor de 50 megabits por segundo, también igual para el M5 400, para el modelo M5, para el modelo M5 300 y también 400. La gama es mayor, ¿no? Superior a 30 kilómetros, el de 400 es superior a 25 kilómetros, 300 más de 20 y el 400 también es superior a 20 kilómetros. Bueno, hablando acerca del otro modelo, por ejemplo el PBM2400, voy a mencionar ciertas propiedades, ¿no? Por ejemplo, en sus aplicaciones, el PBM2400, ¿no? Por ejemplo, las ventajas es que está fabricado en acero galvanizado, recubierto en polvo para la resistencia a la corrosión, ¿no? Soporta el póster diseñado para el 19.7 y 15.7, ¿no? pulgadas. Ahora, sus especificaciones, su procesador es Atheros MIPS 64KS con 560 MHz, su memoria es de 64 MB DDR2 y con 8 MB de flash, interfaz de redes puerto 1, la fuente de alimentación 24 voltios, ¿no? y 0,5 amperios, ¿no? adaptador. El método de alimentación es PoE pasivo, consumo máximo de energía de 6 watts, potencia de salida de 28 dBm, modulación 80.11 gramos y velocidad de datos es una velocidad promedio normal. Bueno, eso sería todo de mi parte y gracias.